tenemos aquí tres expertos invitados. La mesa esta vez se llama Los telescopios espaciales, nuevos horizontes en la exploración del universo. Les voy a dar una corta presentación de los tres. Ellos van a dar sus puntos de vista y ustedes van a poder interrumpir cortito, preguntas concretas si quisieran, si fuera necesario. ¿Ok? Vamos a ver, el doctor Carlos Gerardo Román Zúñiga es investigador por el Instituto de Astronomía de la UNAM, es experto en formación estelar y es muy activo en actividades de docencia y divulgación de la ciencia. Por otro lado, el maestro en ciencias Wilder Chicana Nuncebay está adscrito al Instituto Politécnico Nacional, es experto en la generación de programas a domo completo para planetarios y una de sus pasiones es también la divulgación de la astronomía y de la ciencia en general. Y por último, el doctor Javier Ballesteros Paredes es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, hizo un postdoctorado en el American Museum of Natural History en Nueva York y recibió el premio Friedrich Wilhelm Bessel por sus contribuciones al campo de la formación estelar. Es Sagitario, es lindo, es tierno y simpático y le va al Cruz Azul, aunque pierda. Ok, muy bien, Carlos. Espérame, yo les aviso cuando falten 2 minutos, ¿ok? ¿Este sirve? Y entonces yo les voy a, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a comenzar con esta lámina, que nada más tiene mi nombre, el título, porque quiero comenzar con una historia. Primero que nada, por ahí anda Alberto Nigoche, yo no lo veo. Hace como un año y tantos empezó a haber un rumor en un grupo de WhatsApp que se llamaba Astrónomos de los Noventas, en donde estábamos reunidos un montón de amigos que habíamos estudiado astronomía juntos. Y en ese chat de WhatsApp, aunque no lo crean, sí usamos WhatsApp, sí lo sabemos usar, ahí empezó a elucubrarse un poquito esta reunión esta reunión que reúne, fíjense nada más, esta reunión que congrega a un montón de, pues ya ahorita ya no estamos tan chavos, que éramos en entonces un montón de chavos como ustedes, súper entusiastas, que estábamos entrando al posgrado o ya estaban en el posgrado en astronomía en aquel entonces. La sede principal del posgrado era de la UNAM, era en el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. Bueno, yo era uno de esos entusiastas, ya había hecho mi tesis de licenciatura ahí y pues iba a tomar los cursos de maestría y estaba yo muy emocionado porque ya iba ya era la tarde anterior a que empezaran las clases y yo ya conocía el instituto, ya me habían asignado una oficinita, entonces fui a dejar así mis libros y mis cuadernos, porque estoy muy emocionado porque al otro día iba a tener mis clases, ¿no? Y estaba caminando así por los pasillos, era en la tarde, y de pronto veo en un salón un personaje extrañísimo, pero un personaje, ¿no? Un tipo como gabardina tipo Dick Tracy, ¿no? Como de los detectives de los 50, con un gorro tejido de Perú y unos lentes así, y de pronto, y lo veo, y tiene un pizarrón lleno de las ecuaciones más complicadas que había visto en mi vida, ¿no? Pero atascado, y estaba así, llegándole al último, ¿no? Y me dice, ¡hola! Y entonces me dice, me llamo Wilder Chicana. Y digo, ay, órale, güey, o sea, toda la imagen, y empezó a explicar una cosa que se llaman los símbolos de Christoffel, que eran unas cosas así de relatividad general bastante complicadas y que típicamente se hacían cero, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me ha gustado mucho, además de la astronomía, siempre ha sido dibujar. Entonces, yo dije, este cuate merece un cómic. Y entonces lo inventamos. Entonces, se salió muy pronto el primer número de las aventuras del Wilder Chicana en Universos Ocultos, episodio 1, ¿no? Entonces aquí decía, para el Wilder Chicana tener una noche difícil era rutinario, porque todo depende de la curvatura. La del universo, no sean mal pensados, ¿no? ¿Quién sabe la correcta? Dice, pero pues, claro, si la cosmología tiene sus propios problemas, ¿no? Aquí ven el libro de Peebles, de cosmología, una bebida extraña.
un cigarro de dudosa procedencia y una calculadora Maizoro, ¿no? También el Wilder tenía los suyos, y ahí está el Wilder, y le sale de pronto un símbolo de Christoffel, ¿no? Y le dice, ah, así te quería encontrar, ¿no? Dice, odio los símbolos de Christoffel, son tan fáciles de hacerlos cero, ¿no? Bueno, ya de ahí surgieron muchos más personajes, aparecieron todos los estudiantes del posgrado en ese cómic. No me puedo dedicar a contarles todas las aventuras, se puso bueno. Algún día los ponía yo en un corcho y desaparecían. Y años después, Valentina Luridiana, una estudiante del doctorado, me los dio todos. Ella era la que los arrancaba del corcho y me los juntó todos, me los dio en un folder bien bonita. Pero bueno, esa era la historia de aquel entonces en que éramos un montón de estudiantes muy entusiastas en el posgrado. Y en aquel entonces el posgrado en astronomía tenía unos pocos años de haberse creado, estaban poquitos, se habían titulado ya de doctores. La mayoría estaban sufriendo con los exámenes generales, que eran muy duros, o habían pasado por ellos. Y por aquel entonces comenzaba ya a tener acción el telescopio Hubble. El telescopio Hubble fue lanzado en 1990, pero lamentablemente tuvo un error técnico. No estaba bien ajustado uno de los espejos, el espejo primario y principal. De hecho, tuvieron que lanzar una segunda misión para corregirlo. Afortunadamente es un telescopio que está en órbita terrestre. Entonces fue por ahí hasta como del año 93, 94 que empezó realmente a dar aquellas imágenes maravillosas a las que después estuvimos acostumbrados a ver de él, ¿no? Entonces fue realmente por aquel entonces, 97, estábamos en esa época del cómic de Biblia Chicana. Mira, si ustedes se fijaron, en 1997, pues no tenía mucho tiempo, entonces estaba como en el apogeo este asunto del Hubble. Entonces, y realmente la llegada del Hubble significó un hito en la astronomía, ¿no? Porque cambió completamente la visión de la astronomía para bien, porque nos quitó de en medio al gran problema que teníamos o la gran dificultad que tenemos a reducir datos en Tierra, que es toda la afectación que tiene la atmósfera terrestre. La atmósfera afecta la luz de las estrellas. Los mejores sitios para hacer astronomía, uno de ellos la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, en México, lo que tienen es una estabilidad atmosférica y un número de noches claras al año. No, son poquitos los sitios contados donde se puede hacer astronomía profesional, pero en cambio si estás en el espacio donde no hay atmósfera, la cosa se vuelve completamente nítida y realmente el universo, a la hora que empezaron a enfocarse los diferentes objetos astronómicos con el Hubble, cambió completamente porque la visión era absolutamente nítida, tremendo detalle, tremenda precisión en las posiciones, todo lo que queríamos, ¿no? Hay tantas cosas que ha visto el Hubble que no podía yo escoger una galería de las más importantes, ni siquiera. Me voy a enfocar en lo que les voy a platicar de cosas sobre estrellas jóvenes, pero sí quería mostrarles, por ejemplo, una galería de galaxias, ¿no? El tremendo detalle con el que se pudieron resolver las estructuras en las galaxias, el poder encontrar en estas galaxias, comprobar un montón de fenómenos que se intuían con los malos datos que habíamos podido tomar en las décadas anteriores, ¿no? Y particularmente en la visión de la formación de las estrellas, tuvo un cambio muy grande porque el Hubble tenía una cámara óptica que enfocó, por ejemplo, una zona pequeñita en la nebulosa del Águila, donde estaban unas formaciones de gas molecular, donde sabemos que forman adentro las estrellas, y nos dimos cuenta de lo complejas que eran esas estructuras de gas, que les llamaron los pilares de la creación. En las zonas más densas de estos pilares están formándose las estrellas y alcanzábamos a denotar cómo las estrellas estaban formando y estaban emitiendo jets bipolares, ¿no? Todo este detalle no lo habíamos visto antes, ¿no? Y también, además, el Hubble tenía una cámara infrarroja, la WFC3, que permitía también observar en bandas del infrarrojo cercano. Entonces, ahí te quitas el gas de en medio y empiezas a ver toda la plétora de estrellas que está ahí formándose, junto con las estrellas de fondo también. Ahora, desde mi muy humilde punto de vista, no les puedo hablar de todos los telescopios espaciales. Hay muchos telescopios espaciales, ya se habló el doctor Miguel Ángel de un montón de ellos. Pero una de las cosas yo creo que sirve también la astronomía, además, en el espacio, es donde se aprovecha mejor es en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque la atmósfera es particularmente dañina a la astronomía infrarroja, porque la gran mayoría
rayos infrarrojos son absorbidos por el vapor de agua de la atmósfera. Entonces, con los telescopios espaciales infrarrojos podemos observar claramente en el infrarrojo. El primer ejemplo era la misión COBE. La misión COBE observó en muchas bandas del infrarrojo para poder observar particularmente la radiación de fondo del universo, el remanente de la gran explosión, que se calcula a 2,75 grados arriba del cero absoluto, pero además observó en muchas bandas, y como lo que querían observar era la radiación de fondo, pues por ahí dicen que el tesoro de unos es la basura de unos es el tesoro de otros. Todo lo que no quería observar el COBE, que eran galaxias, estrellas, polvo, pues nos servía a todos los demás astrónomos y se han hecho miles de trabajos con estos datos, ¿no? Ya en los años 90 este telescopio también marcó un cambio grandísimo, ¿no? Después llegó a principios de los años 2000 el Spitzer. El Spitzer ya no permitía hacer imágenes de todo el cielo, pero permitía hacer proyectos enfocados y particularmente pudimos ver la estructura de los brazos de las galaxias, las nebulosas, las remanentes de supernova, las nebulosas que son los remanentes de las estrellas moribundas y las regiones de formación estelar a todo detalle. Pudimos ver el proceso de evaporación del gas molecular, pudimos ver las ondas de choque que forman las estrellas cuando emiten gas y van expandiendo y removiendo el gas que las forma. Pudimos ver con detalle las propiedades de los discos de las estrellas jóvenes, un montón de trabajos hermosos, ¿no? Después llegó el Herschel. Herschel lo que se dedicó es a estudiar particularmente las nubes. Con Herschel hemos podido entender con una nitidez tremenda además y un ruido prácticamente cero la estructura del polvo interestelar, como al ser irradiado por las estrellas se calienta y emite en el infrarrojo. Y ya voy. Y todo este polvo le podemos ahora entender en términos de su emisividad y sus propiedades, y se han podido hacer estudios muy bonitos sobre la estructura de las nubes moleculares. Y voy a terminar con esta otra lámina por acá. Después llega el web. Hoy en día tenemos el web. Con él sí ya la revolución es completa. Lo que antes era una imagen todavía medio pixeleada, ¿no? Medio borrosa de las regiones de formación estelar, hoy en día es un nivel de detalle impresionante, donde vemos la estructura del polvo, las estrellas en formación, los jets, aquellos pilares que había observado el Hubble aparecen ahora quedan eh, achicados con la cantidad de detalle que podemos ver y hemos podido resolver con un tremendo detalle la estructura de las galaxias entre tantas y tantas cosas que se han podido ver con el web en apenas 3 años y todavía le faltan como 10. Entonces, ahorita realmente podemos hablar de la astronomía actual como una revolución, una época dorada en la cual la cantidad de datos que tenemos de esos telescopios se ponen a disponibilidad de los astrónomos para que todos podamos usarlos. Se puede hacer un proyecto, el inicial, pero todos los demás podemos seguirles sacando jugo durante años. Y, y entonces, pues, con eso me voy a quedar. Pero, bueno, ahorita platicamos. Hola, pues buenas tardes. Mi nombre es Wilder Chicana, el de las aventuras. Bueno, yo les voy a hablar un poco, no sé si pueden poner, em, sobre la estructura espiral, ¿ok? Sobre todo de la Vía Láctea, ¿sí? O sea, hay muy poco tiempo. Esa imagen que está ahí está hecha con inteligencia artificial, digo, para estar, ¿no? No, así que olvídense. Básicamente la idea es que una galaxia espiral, pues, o sea, hay toda una plétora, ya mostró el doctor Carlos, ¿no? Toda la diferente morfología de galaxias que hay, pero digamos que la siguiente, por favor. Ah, ok. ¿Cuál es este? Ah, perfecto. Muy bien. Básicamente una galaxia pues consta de las siguientes partes, ¿no? Tenemos un bulbo, la parte central, hay un núcleo, ¿ok? Hay una especie de disco galáctico, pero ese disco galáctico tiene una parte gruesa y una parte delgada, ¿sí? Estamos viendo de canto, ¿sí? Estamos viendo un esquema de una galaxia de canto. Y la distribución de objetos, en este caso rosa, son cúmulos globulares.
hay un halo, ese halo, eh, pues se piensa, a, a partir de mediciones indirectas, que puede estar constituido pues, por materia oscura también, ¿no? Para poder explicar por qué una galaxia rota, espiral, ¿no? Rota de tal manera que, digamos, los cuerpos en la parte más externa giran casi tan rápido como cuerpos en la parte más interna. Y una forma de explicar eso es pensar que hay un halo de material que es el que hace que gire todo más o menos de manera uniforme. La siguiente, perdón. Ok. Hay muchos problemas, ¿no? con la explicación de la estructura galáctica, pero hay tres que creo que son importantes. Uno tiene que ver con el origen, o sea, cómo se origina la galaxia, ¿sí? Y pues, como les digo, hay galaxias espirales, hay irregulares, hay elípticas, en fin. Entonces, no hay un consenso así pleno hasta el momento. Hay ideas, muchas de ellas muy, muy, muy buenas, ¿sí? Que nos permiten estudiarlas. El problema de cómo se originan los brazos, ¿no? de una galaxia espiral. Ujú. Una galaxia de espiral, por ejemplo, de gran diseño, es donde están bien definidos los brazos. Ajá. Hay otras galaxias que, por ejemplo, se llaman floculentas, que se ve como si estuviera salteado, digamos, ¿no? Los brazos. En fin. Otro es el problema del enrollamiento. Es decir, los brazos, las galaxias tienen miles de millones de años, muchas de ellas. Entonces, en ese tiempo, si los brazos estuvieran hechos de un material, digamos, de materia normal, digamos, pues con unas vueltas ya los brazos tendrían que enrollarse. No se ve eso, ¿no? Se ve que tienen miles de millones de años, pero se mantiene la estructura espiral. Quiere decir que no puede ser esa la explicación. Y se han intentado varias, vamos a ver un poquito más adelante, varias formas de explicar. Y otro es el problema del contenido, ¿no? O sea, básicamente gas, estrellas, cómo se distribuyen dentro de una galaxia. Eh, las teorías sobre cómo surge la estructura, la más, bueno, una de las que da más explicaciones, no porque sea la mejor, pero sí explica muchas cosas, no todo, es la teoría de ondas de densidad. Fue desarrollado en los años 60 por Lindblad y luego con una teoría de Xu y Lin, dos investigadores. Luego las teorías de formación estelar estocástica o autopropagada, ¿no? Que tiene que ver de alguna manera con lo que había explicado el doctor Luis Felipe, tiene que ver con cómo, digamos, los hoyos negros inyectan estos jets o también por explosiones de supernova, ¿no? Que también generan una producción de estrellas. La teoría modal que nos habla de que las órbitas de las estrellas siguen un patrón como de precesión y entonces lo que vemos simplemente es una especie de ilusión óptica, ¿ok? Y la teoría de mareas, ¿no? O sea, que digamos la interacción entre galaxias genera barras o genera anillos, etcétera. Todo esto se ha ido viendo poco a poco. Eran ideas en los años 90 y se han ido más o menos afianzando hacia esta época, ¿sí? Bueno, en los modelos actuales estas son las tres teorías con las que más se trabaja, ¿no? El modelo de ondas de densidad de Lin y Xu, teoría de dinámica de fluidos, como voy, porque le tengo miedo acá a la regla de, ¿no? Y simulaciones numéricas. Las simulaciones numéricas son hoy una alternativa. Cuando estudiamos en los años 90, pues era muy poco lo que se podía hacer porque las computadoras no eran tan accesibles, no tenían tanta potencia como ahora. Entonces, hoy los métodos de simulación numéricas dan bastante información, ¿ok? Es por la tecnología actual. Eh, tenemos la misión astrométrica Hipparcos, que permitió establecer distancias a más o menos 2.5 millones de estrellas por paralaje. La paralaje es una técnica astronómica que permite establecer distancias, como cuando ustedes estiren, por favor, estiren su dedo, ¿sí? El dedo índice, por favor, no otro, ¿ok? Entonces, cierren, hagan esto y vean cómo cambia, ¿no? Con respecto al fondo, la posición del dedo. Entonces, a partir de la medición de la distancia, perdón, de la separación, ¿no? En este caso de los ojos, ajá. Entonces podemos hacer una estimación usando trigonometría de la distancia. Esa es la técnica más básica que se utiliza en astronomía. Entonces, este satélite de esa época permitió hacer esas mediciones. 2.5 millones de estrellas puede parecer mucho,
Pero hoy la misión Gaia pues ya superó los 1.300 millones. O sea, saltamos de los años 90 de 2.5 millones a 1.300 millones, ¿no? Si lo ponen en términos de pesos, se darán cuenta que es bastante, ¿no? La diferencia. Hacia el 2005 se confirma la existencia de una barra, ¿ok? Es decir, eh, se sospechaba que nuestra galaxia tenía una barra, pero al principio se pensaba que solamente era una espiral, como la que vieron, la imagen que vieron al principio, ¿no? En este año más o menos ya se estableció que definitivamente había una barra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Luego, en noviembre del 2010, la sonda Fermi, que estudiaba en rayos gamma, encuentra dos lóbulos muy grandes para nuestra galaxia. Esos lóbulos ya hablaban de la posibilidad de que en el centro de la galaxia existiera un hoyo negro, ¿no? Que justamente el que generaba esos lóbulos. Hacia el 2015 se detecta la evidencia de que ese disco del que estábamos hablando, ¿ok? Delgado, grueso, tenía arrugas. O sea, no era un disco plano, sino era un disco probablemente arrugado, ¿sí? 2015. 2022, la primera imagen del hoyo negro, ¿se acuerdan? ¿No? Fue muy famosa. Esto fue después de la detección anterior de otro hoyo negro en M87. Luego, septiembre de 2023, hace poco, relativamente, se confirma el alabeo. Es decir, el disco no solamente podría estar arrugado, sino además alabeado. ¿Sí? Muy bien, voy bien, voy bien. Perfecto. Luego la sonda Gaia, ¿no? Que está cartografiando la Vía Láctea, ya les dije, con más de 1.300 millones de objetos, pero esta misión ya no solamente es astrométrica como Hiparcos, sino además es fotometría y además espectroscopía. Además, el rango se amplió del infrarrojo cercano al ultravioleta cercano, pasando por el óptico, ¿sí? Y pues muchas gracias. Bueno, bueno, antes de comenzar mi charla, yo quiero platicar de este chico que viene aquí conmigo. Es mi hijo, tiene discapacidad, tiene una translocación de cromosomas y quiero hablar de él porque me parece que luego se nos olvida que existe la gente con discapacidad y es importante traerlos y es importante que salgan a la calle. Cuando yo le dije a la persona, digamos, en la escuela donde él asiste como adulto, que vendría, que me lo traería, me dijo, muy bien, porque sabes que nadie de los otros papás saca a sus hijos de sus casas. Normalmente tienden a estar muy en sus casas la gente con discapacidad y a ellos les hace bien salir. Lo más probable es que al menos uno de ustedes, de los que estamos aquí en esta audiencia, lleguen a tener un hijo con discapacidad. Entonces consideren esto, es importante, existen estos chicos, es importante que los saquemos, que convivamos con ellos, que los hagamos convivir con la gente. En fin, se llama Sebastián. Bueno, mi charla, a mí me tocó hablar de los telescopios del futuro. Y bueno, pues esto es todo un mundo impresionante. Si me pueden poner la charla. Es todo un universo, literalmente, ¿no? Eh, de los diferentes proyectos que hay, me voy a concentrar digamos, uno que ya está muy próximo a salir. Nada más que me los pongan. Bueno, aquí en esta transparencia les puse nada más 3 telescopios del futuro. El telescopio Vera Rubin es en tierra, en Chile. Es un telescopio que va a estar bajando una cantidad de datos impresionantes cada noche. Todas las noches va a observar todo el cielo, cada noche, y se estima que van a ser algo así como 15,000 gigabytes diarios durante 10 años. Aquel es el telescopio Roman, es un telescopio espacial, y este de aquí es un telescopio, digamos, similar al Roman en ciertas características, que se llama Euclides. Bueno, la siguiente, por favor. Yo tengo el control, ¿verdad? Bueno, el telescopio Roman es el que me voy a enfocar porque no da tiempo de hablar de todo. Y de entrada, el nombre de este telescopio no es por Carlos Román, que lo tenemos aquí, desgraciadamente, es por su abuelita, Nancy Roman. No, no es su abuela, pero sí podría ser, ¿no? Bueno,
Nancy Roman es muy reconocida porque fue la primera persona que descubrió en esa imagen que nos mostró Wilder hace rato, que nos mostró que las galaxias tienen, al menos la nuestra y otras tantas, tienen un disco. En este disco orbitan estrellas, y las estrellas que orbitan en este disco son estrellas en general viejas y jóvenes, y sobre todo tienen elementos pesados, son muy ricas químicamente, mientras que en el halo hay estrellas que en general son muy viejas y son poco abundantes en elementos pesados. Ella fue la descubridora de esto. En aquella época no se usaba que las mujeres hicieran astronomía. Tuvo ya muchas dificultades, fue muy desincentivada a seguir en la astronomía. Y entonces lo que hizo ella fue, ya no funciona esto. Hacia allá. Tampoco. Se le acabó la pila. En la última charla que di también se le acabó la pila. Exacto. ¿No? ¿Qué hago, Alberto? Ah, no, pero ¿cómo cambio? Y creo que ya me voy para adelante, ¿no? Ok. Ay, sí, sí. Ok, entonces, esta señora, pues fue personaje importante en la NASA, adquirió un puesto importante y se dedicó a impulsar los telescopios espaciales. Y si llegamos a tener el telescopio Hubble, fue por ella. Entonces, un poco ahora, en homenaje a ella, pues se decidió poner este telescopio, al cual yo le quiero llamar Charlie y Nancy Roman Space Telescope. Bueno, para que se den una idea del campo de visión del telescopio Roman, estos son los famosos pilares de la creación que ya Carlos nos mostró, y comparativamente este es el campo de visión que va a tener este telescopio. De un solo plumazo, con además instrumentos mucho mejores, mucho más sensibles, va a poder ver todo esto de golpe. Eh, eh, el objetivo principal es estudiar la materia oscura, la energía oscura y los exoplanetas, y además otras tantas cosas. Y de las cosas que va a hacer, para que se entienda, pues bueno, la materia oscura, por supuesto, no la vemos, por eso la transparencia. Pero para que la entiendan un poco, como dijo ya Wilder, tenemos galaxias, las galaxias están rotando, y resulta que esta señora Vera Rubin, que ya les acabo de hablar que hay un telescopio que lleva su nombre, también fue una mujer que no fue reconocida debidamente en su época. Ella estudió las velocidades de las galaxias de disco y se dio cuenta que estas rotaban más rápido de lo que debían. Si ustedes ponen a rotar algo con un cable, con una cuerda, si la hacen rotar más fuerte, necesitan agarrar con más fuerza el cable. Lo mismo pasa en las galaxias, necesitamos más fuerza para que esa cosa rote más rápido. Y entonces la cantidad de materia visible no corresponde con la cantidad de rotación que hay. Y de ahí es que nace la idea de la materia oscura. Entonces, como ya les dije, ya hay un telescopio del futuro que ya está en construcción, como pueden ver. Está cerca de ser acabado y va a estudiar la materia oscura. ¿Y qué es lo que va a hacer el telescopio Roman? Bueno, imagínense que nosotros estamos viendo una estrella y de repente un objeto masivo se interpone en el camino. Dejamos de ver la estrella. ¿Realmente la dejamos? Bueno, no. Sabemos por la relatividad de Einstein que el espacio se deforma alrededor de la masa, y entonces podemos ver la estrella porque la luz sigue una trayectoria que no es en línea recta. Y nosotros podemos ver la estrella en otra posición, pese a que hay un objeto enfrente. Este efecto lo midió por primera vez Eddington hace ya más de 100 años. Eddington es el de la derecha, está con Einstein ahí. Lo midió precisamente en un telescopio, midieron este efecto. Y hoy día sabemos, gracias al telescopio espacial Hubble y a otras observaciones, que en efecto existen este fenómeno de desviar la luz. Todos estos arquitos que ustedes ven aquí es una galaxia que está detrás de este conjunto de galaxias que tiene muchísima masa, y una masa que no vemos, es transparente, pero curvea la luz de la galaxia que está en el fondo, y nosotros podemos ver esa galaxia deformada, y a esto se le llama lente gravitacional. Bueno, eso es una de las cosas que va a hacer el telescopio. Otra es estudiar la energía oscura, como se puede ver en la gráfica. Y para que entiendan lo que es la energía oscura, bueno, sabemos ya desde hace tiempo que las
¿Cómo voy de tiempo? 7 minutos y medio. Bueno, que las galaxias, que el universo está expandiendo, que hubo un Big Bang y se está expandiendo. Pero esta expansión no es así nomás. Cuando nosotros estudiábamos en los noventas, decíamos, bueno, se va a ir expandiendo, pero la masa va a ir frenando un poquitín esa expansión. Bueno, resulta, no sé si esta animación funcione, si le pueden dar ahí algún clic para ver si funciona. Bueno, sospecho que no va a funcionar. Sí, no. Eh, la energía oscura, lo que se está detectando, lo que se ha detectado precisamente en los 90, en los 2000, es que el universo se empezó a expandir cada vez más lentamente, se fue frenando, pero en los últimos 5.000 millones de años se empezó a acelerar. Y hoy día se está acelerando. ¿Y por qué es esto de que empezó, se iba frenando y se está expandiendo? No lo sabemos. Y ese es el chiste, esa es de las cosas que quiere estudiar este telescopio. Y finalmente, planetas. Este es una imagen del primer planeta que observó el telescopio James Webb. Eh, Perdón. Sí, todo esto. Son 4 filtros diferentes. Eh, y esta imagen ya la mostró Sandra hace rato, donde se puede ver 4 planetas orbitando una misma estrella que está aquí bloqueada con un coronógrafo. Entonces, este es de los proyectos que quiere hacer. También va a estudiar tránsitos, es decir, la disminución de la luz de una estrella cuando un planeta pequeñito le pasa enfrente. Es una disminución muy pequeñita, muy difícil de medir, pero tenemos la técnica para hacerlo. Y también va a medir planetas a través de microlentes gravitacionales. Es decir, el efecto de desviar la luz precisamente cuando tenemos un planeta que pasa enfrente es un efecto muy chiquito, pero también es medible. 1 minuto. Bueno, básicamente eso es lo que yo les iba a contar. Gracias. Y si me permiten un último comentario, Wilder, bueno, ya aquí salió un par de veces el centro de nuestra galaxia, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, y es importante mencionar que una de las primeras personas, si no es que la primera que midió la masa de ese agujero negro, nos dio una charla esta mañana, está sentada aquí, es Luis Felipe. Él no, no se conoce mucho su estudio, fue un estudio en los 70, 78, y lo que él hizo fue observar la región del centro y midió la velocidad del gas que había ahí. Y en su artículo dice, ahí debe de haber un objeto de 4 millones de veces la masa del Sol. Esto finalmente no se llevó el premio Nobel, desgraciadamente, se lo dieron a quienes midieron con estrellitas propiamente la masa, pero bien podía haber sido un premio Nobel. Bien, chicos, tiempo de preguntas. Preguntas, comentarios. Por ahí tenemos uno. Sí, mi pregunta es que, bueno, cuando se están formando los planetas, pues justo se hacen esféricos porque, pues, como que la masa apunta hacia el centro, ¿no? Al ser tan masivos, la masa apunta hacia el centro. Mi pregunta es, las galaxias, siendo tan masivas, ¿por qué no tienen esta tendencia a ser esféricas? Porque toman esta forma, digamos, plana, por así decirlo. Bueno, empiezo yo. Eh, Tenemos una nube de gas y polvo muy grande. Hay una teoría de vida-Jeans que nos dice que cuando se supera cierta masa, se va a empezar a formar, ¿no? Objetos compactos. Si tú tienes una región gaseosa en rotación, tiende a aplanarse, tiende a volverse una tortilla, no necesariamente a generar una región esférica. Se aplana por la rotación. En la parte central es donde se va a concentrar la mayor cantidad de materia, es decir, la gravedad se vuelve más eficiente y entonces en la parte central tienes una mayor concentración de objetos, ¿no? Es por eso que no se forma una configuración esférica, ¿no? Ok, No sé si alguno de ustedes quiere complementar. Ok. muchas gracias. ¿Alguien más? Por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda acerca del instrumento que mencionan mucho, que es el cronógrafo.
el por qué es importante como provocar esos eclipses para ver la corona de algún tipo de luz. O sea, ¿por qué es tan necesaria para la astronomía? A ver, ya te la comento yo. El cronógrafo es un instrumento que se te hubiera podido ocurrir a ti o a mi hijo o a tu hermanito chiquito. O sea, básicamente tienes un telescopio, tú quieres observar un objeto, es un objeto muy brillante, la estrella. Tú quisieras observar un objeto muchísimo más tenue, pero la luz de la estrella es demasiado fuerte y no te deja ver el objeto. ¿Qué haces? Agarras un chicle, ¿no? Y luego agarras una moneda de a peso y se lo pones al telescopio así, ¿no? Enfrente. Entonces ya tapas la luz de la estrella, entonces ya puedes ver el objeto tenue. El cronógrafo es el mismo principio, o sea, lo que haces es que al telescopio le puedes mover un aparatito que va a ocultar al objeto central. Hoy en día, muchísimo más sofisticado que lo que te acabo de contar, pero el principio es el mismo y nos ha permitido tomar imágenes directas de exoplanetas y también de estrellas enanas marrones, por ejemplo, que muchas veces están en sistemas binarios con estrellas más brillantes. Y se usa en el sol también. Entonces, como tal, nada más serviría para tapar cierta luz para identificar cuerpos alrededor. ¿Sí? Es el principio principal. Se pueden ocurrir otras aplicaciones. A lo mejor se te ocurren otras cuatro o cinco a ti. Lánzate a Ok, estudiar astronomía. bueno, gracias. Aquí tenemos. Bueno, ya que Charlie mencionó eso de una de las aplicaciones de esos cronógrafos es tapar satélites, que los hacen, ¿no? Una aplicación militar. Tapas el satélite y puedes ver si hay satélites que te están espiando alrededor. Y eso es real, se hace. Nada más como comentario. Sí, originalmente se inventaron para estudiar la corona. Precisamente por eso se llaman coronógrafos. Tapabas al sol y estudiabas la corona del sol. Claro, en lugar de esperar un eclipse, eclipsamos, digamos, directamente el instrumento, ¿no? ¿Otra pregunta, chicos? Sí, estamos platicando mucho sobre, bueno, mejor dicho, platicando mucho sobre fotografía espacial con los telescopios. Este, ¿Cuánta información o cuánto procesamiento se requiere por fotografía? Porque estamos de acuerdo que no es una simple fotografía. Tiene varios aspectos, varios filtros que se tienen que realizar, se tiene que analizar absolutamente todo antes de dar como que un resultado final. Como cuánto procesamiento lleva, porque estamos hablando de muchísima información que se recauda por cada fotografía, por cierto número de fotografías, de hecho no sería solamente una. Ujú. Sí, yo me sé la respuesta, pero yo soy teórico. Mejor se la dejo a un observador. Depende del campo de visión y del instrumento. O sea, un instrumento óptico como las cámaras del Hubble, a lo mejor las imágenes son varios megabytes cada una, pero se toma una serie y además tienes que tomar imágenes con el instrumento apagado para poder medir la corriente oscura del instrumento. Tienes que observar hacia un campo plano para poder sustraer, por ejemplo, si quieres observar una cosa mucho más tenue, tienes que sustraer el campo, la imagen de ruido que hay en el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como que eso se llama reducción de datos, vas subtrayendo las cosas que no te sirven para al final tener una imagen más nítida, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando ya observas con un instrumento mucho más complicado, por ejemplo, un interferómetro de radio, como con los que observa el doctor Luis Felipe Rodríguez, ahí tienes que hacer correlacionar mediante series de Fourier, que a lo mejor en alguna de sus clases las han enseñado, las señales que ya sea que están interfiriendo de manera aditiva o negativa de varias antenas que están distribuidas en una línea de base mucho más grande, y eso requiere un montón de procesamiento de cómputo. Y entonces ahí la cantidad de datos es abrumante. O sea, estamos hablando de gigabytes y de terabytes, simplemente para poder obtener una imagen que tiene un campo muchísimo más chiquito, ¿no? Entonces todo depende del instrumento, pero sí, efectivamente es un montón de datos y de procesamiento para poder llegar a estas imágenes. Además, no se toma un solo filtro, se toman varios filtros. Las imágenes estas a color tan lindas que ves, no es porque se toman en varios filtros y la computadora simula que una de ellas es un filtro rojo, otra es un filtro verde y otra es un filtro azul. Y entonces ya juntándolos parece una imagen a color. En realidad no son los colores reales de los objetos, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería,
¿Qué innovaciones tienen que tener los telescopios del futuro para que podamos tener una imagen más clara de las demás galaxias, agujeros negros quizás, todo tipo de cuerpos teóricos que ya pues, se han predicho? Bueno, son varias cosas, ¿no? Uno, por un lado, el tamaño del telescopio, pues te ayuda a captar luz, más cantidad de luz, y entonces puedes ver objetos más débiles. Y en principio pudieran ser también más lejanos. El mismo tamaño también te permite ver objetos más chiquitos, ¿no? Entonces, de entrada eso te ayuda. Luego, pues los instrumentos mismos, los detectores tienen que ser, mientras más sensibles sean, mejor. Te ayudan a, si tú puedes además descomponer su luz en los diferentes colores, pues puedes obtener información sobre la velocidad a la que van las diferentes cosas que tú tengas en el cielo, ¿no? Y si cada pixelito lo puedes dividir en todo un espectro, entonces tienes un montón de información en 3 dimensiones. La tercera dimensión es velocidad, que está relacionada con la frecuencia en la que estás observando, ¿no? Pero digamos, esas características te ayudan a sacar mucha más información de lo que estás observando. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el Hubble es un solo espejo. El telescopio James Webb ya es un arreglo de multiespejos, ¿no? Entonces, ya eso es una estructura mucho más compleja, pero que permite obtener aún más nitidez. Hay misiones planeadas con telescopios espaciales, también segmentados, mucho más grandes, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Sí, buenas tardes. Mi pregunta va más acertada a la expansión del universo. Mencionaban que hubo un momento en el que fue más lenta y después hubo una aceleración más rápida. ¿Considerarían que eso llegaría a ser recursivo en algún momento? ¿Que desacelere? Realmente no se sabe, ¿no? O sea, existe gente que cree que vivimos en un universo recursivo, ¿no? Que se expande y se vuelve a contraer, se expande y se vuelve a contraer, pero realmente no se sabe. Y la idea de estos telescopios, del Roman y del Euclides, es precisamente tratar de determinar cómo es la estructura de materia oscura y además a qué tasas se están acelerando las diferentes galaxias a las diferentes distancias, como para poder entender o al menos constreñir qué es lo que está pasando con nuestro universo, ¿no? Pero realmente por qué se está acelerando nadie sabe. Lo que es un hecho es que se estuvo desacelerando y en los últimos 5.000 millones de años se ha estado acelerando claramente. Ujú. Sí, además hay que tener en cuenta el marco teórico también. Las explicaciones que se buscan bajo una teoría siempre, ¿no? En este caso, la teoría que guía, digamos, eso es la teoría general de la relatividad. Si más adelante se descubre una teoría más abarcadora, por ejemplo, ¿no? La gravitación cuántica o una variante, digamos, distinta de gravitación, quizá, por ejemplo, esa teoría no necesitaría de materia oscura, ¿no? Entonces la explicación sería totalmente distinta. Es como si, por ejemplo, en la época de Newton, ¿no? Estuvieran hablando sobre la expansión, si es posible que el universo se expanda, ¿no? Y entonces, sin pensar en la revolución que vino después. Nosotros hoy estamos en un punto similar, me parece, ¿no? O sea, estamos en un punto en que tranquilamente dentro de unos años, quién sabe, ¿no? Mañana, dentro de 100 años, no sé, sale una teoría más abarcadora y de golpe los que son hoy problemas son explicados de una manera natural con esa otra teoría, ¿no? Esto también es posible, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Wilder, respecto a esto que mencionas de la estructura de nuestra galaxia, el arrugamiento, ¿cómo se explica? ¿Y se observa en otras galaxias también? La verdad no sé, o sea, todo lo que es observacional, no lo conozco muy bien, soy más teórico, pero yo creo que no tiene por qué ser exclusivo de la Vía Láctea, ¿no? O sea, sabemos que si la Vía Láctea lo tiene, seguramente la vamos a encontrar en muchas otras galaxias.
¿no? Pero sí sé que tiene que ver, lo que sí sé es que tiene que ver con la interacción, ¿no? Posible interacción entre galaxias, ¿no? No, muchas de las cosas que vemos, se han ido midiendo y se han ido comprobando, o sea, pero lo que tienes que imaginar es que el disco de la galaxia, digo, tú ves la fotografía y se ve, no te puedes imaginar lo extenso que es y lo complejo que es, cuánta materia se ha mezclado, para poder formar nuestra galaxia tuvieron que haberse unido cientos de pequeñas galaxias menores que fueron uniéndose para formar el disco completo. Y estas han creado diferentes tipos de perturbaciones. Es como si tuvieras una alberca que está haciéndola cada vez más grande, pero además le están cayendo ladrillos, le estás echando arena, y entonces todo esto hace que tenga diferentes tipos de perturbaciones. Algunas de ellas se llaman seculares, tardan un largo tiempo en procesarse, otras son más rápidas y van creando diferentes efectos, ¿no? Cosas como el alabeo de la galaxia, el torcimiento, son efectos que se han medido con diferentes telescopios, pero no se habían podido comprobar en términos de las órbitas de las estrellas. Hoy en día con el telescopio Gaia ya se puede hacer, ¿no? Imagino que Javier tiene más que decir sobre esto. En realidad bastante completo. Quizá de las cosas como sabemos que nuestra galaxia está corrugada es porque tenemos manera más o menos en nuestra galaxia de medir la densidad como función de la posición, ¿no? Y se encuentra cierta periodicidad. Resulta que la densidad aumenta y disminuye conforme te vas alejando del centro. Entonces, así es que sabemos. Yo creo que esto hacerlo en otra galaxia no es trivial, ¿no? Esto, sí. ¿Tienen otra pregunta? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Aurora. Más que una pregunta es un comentario. Me llama muchísimo la atención. Bueno, yo estudio astrología y también tengo un par de añitos estudiando astronomía. Entonces me llama muchísimo la atención cómo hablan ahorita ustedes sobre la expansión y la contracción del universo y la velocidad con la que está evolucionando o avanzando. Y curiosamente también en el tema astrológico se habla de un ciclo, por ejemplo, que está marcado por Saturno, que habla de la contracción, y Júpiter, que habla de la expansión, y en este caso Urano, que habla de la velocidad. Y me llama mucho la atención ahorita, como que hago esa conexión precisamente de lo que ustedes investigan y esto poco que yo sé, y cómo en este momento estoy haciendo como esa conexión y esa sincronía, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo también estudiando estos dos temas tan interesantes para mí. Entonces, bueno, muchas gracias por esta información. Dale, Gracias. de nada. Aquí adelante. Gracias. ¿Ustedes qué esperarían en un telescopio? ¿Qué les gustaría que les mostrara? Conocen lo que hay, lo que ha sucedido con el tiempo, pero ¿qué les gustaría que tuvieran? ¿Qué sueñan? Sí. A ver, yo lo que a mí me gustaría es realmente entender qué es la materia oscura. Eso es lo que me gusta. Yo quisiera ganar más. Perdón. ¿Ven? Es un personaje de caricatura natural. Yo voy más por lo que dice Wilder. O sea, en algún momento, miren, William Herschel fue un gran astrónomo y él fue una persona extremadamente dedicada y él quiso hacer el primer mapa de la galaxia. Entonces, cada noche, él era un hombre de bastante dinero y se construyó un telescopio que para su momento era un telescopio muy caro, muy complicado, y la persona que le ayudaba era su hermana. Entonces él se asomaba al telescopio, iban cartografiando el cielo, ¿no? Y él se asomaba, hacía un dibujito
de lo que él veía, y luego su hermana iba anotando con mucho cuidado. Esto era con una cuadrícula, iban anotando, hicieron coordenadas de estrellas, hicieron el primer mapa, ¿no? La primera imagen que le salió de la galaxia era una imagen que no se parece nada a las imágenes de las galaxias que vemos hoy en día, pero tenía huecos, ¿no? Tenía zonas donde no se veían, no se contaban suficientes estrellas, o se veían muy pocas, o de plano no se veía ninguna. Entonces, lo que se imaginó William Herschel primero fue que había zonas en donde no había estrellas, que por alguna razón, había zonas en donde había huecos en el universo donde no se habían formado estrellas por alguna razón. Y esto a ese cuate le hizo mucho ruido en la cabeza. Dijo, eso no, es como que no tiene sentido. A mucha gente en los siguientes años no le hacía sentido eso, ¿no? A pesar de que ahí estaban los datos. Y decían, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces, y claro, aquí en la ciencia una cosa que usamos se llama la rasuradora de Occam. Tú tienes varias respuestas a una posible pregunta. La respuesta la respuesta correcta posiblemente es la más sencilla. ¿Cuál era la respuesta correcta? La descubrió el mismo Herschel, después estudiando la luz hacia el infrarrojo, se dio cuenta de que la luz puede ser absorbida por ciertos materiales, igual que nosotros, si estamos en este cuarto, pero de pronto se llena de humo, ya no voy a ver yo a las personas que están allá atrás, ¿no? El polvo absorbe la luz. Y entonces empezaron a decir, en el universo hay polvo, y eso es lo que va a absorber la luz. Y entonces, haciendo las mediciones correctas, haciendo los estudios correctos, dijeron, si es polvo, tiene que absorber esta cierta cantidad de la luz y con estas ciertas reglas. Y fueron comprobadas con exactitud. Y hoy en día sabemos que hay enormes zonas en la galaxia que tienen polvo. Estas nubes de polvo son las regiones donde se forman nuevas estrellas y las podemos entender bien, ¿no? ¿Qué va a pasar con la materia oscura en algún momento? Yo lo que creo es que esta explicación de que es una explicación muy complicada, ¿no? Es una materia que no se ve, pero que no interacciona con la luz, pero que sí se ve, pero que sí curva la gravedad, pero que no la vemos, pero que no sé qué, y que no la... Se han gastado cantidades tremendas de dinero en tratar de detectar las partículas de la que está hecha, no se entiende. Y yo creo que por ahí va a haber una explicación más sencilla. Va a aparecer la rasuradora, una rasuradorota de Occam, ajá, con un telescopio como estos, que te va a decir, era una explicación mucho más simple de la que creías. Yo es lo que espero que en algún momento pase. ¿Alguien más? Bueno, primero que nada quisiera decir que he estado pensando mucho lo que estoy a punto de preguntar y tengo una duda que esperaría me pudieran aclarar un poquito más. Y es que hablando de los telescopios y las lentes gravitacionales, podemos observar cómo la luz se curva, o mejor dicho, la luz cruza un camino por el espacio, el cual está curvo debido a la presencia de materia, de algo, por ejemplo, supermasivo. Pero he estado pensando en que, por ejemplo, cuando hacemos observaciones a objetos muy lejanos, se observa este fenómeno del corrimiento al rojo. Y no sé si es por un concepto que no termino de entender, pero me lo imagino como que el espacio, por la misma expansión del universo, hace como si el fotón que está viajando a través del espacio se alargara, perdiera energía y por eso se corre hacia el rojo. Pero mi pregunta es si algún fenómeno parecido sucede en las lentes gravitacionales debido a que el espacio también se está modificando. Sin embargo, pareciese que no le está afectando a las características de estos fotones. Quisiera que me ilustraran un poquito más de esto y si también lo han pensado por algún casual. También nos torturan esas cosas, no te preocupes, ¿no? O sea, pero bueno, es que hay dos cosas distintas en lo que está diciendo. O sea, efectivamente hay una teoría que habla del modelo de la luz cansada, así se llama, ¿no? Ese estiramiento que puede tener, ese es un efecto. Pero el corrimiento al rojo cosmológico no se debe a eso. Se debe efectivamente a que el espacio mismo, el espacio-tiempo, de hecho, es el que creemos que es lo que la teoría dice. Eso es muy importante también, ¿ok? O sea, por eso estoy tratando de enfatizar. La teoría es la que nos da un marco para interpretar lo que vemos. Entonces, dentro del marco de interpretación de la teoría general de la relatividad de Einstein, la idea es esa, el espacio-tiempo
se está expandiendo. El espacio, o sea, el espacio entre las galaxias se está, ¿no? Se está estirando y eso causa el corrimiento al rojo cosmológico. Cuando un fotón cruza una zona donde hay un intenso campo gravitacional, también sufre una modificación en su longitud de onda, ¿no? Ese es un efecto relativista, ¿ok? Ahora, las galaxias en sí no, la expansión del universo no es válida para las galaxias. Las galaxias son estructuras gravitacionales, son objetos ligados gravitacionalmente que no están sujetos a la expansión del universo. Es el espacio entre las galaxias el que se va, como si tuvieras un chicle, ¿no? En un chicle, digamos, pones dos objetos en los extremos y luego estiras el chicle. Los objetos se separan no porque estén viajando sobre el chicle, sino porque el chicle mismo es el que se está estirando. ¿Sí se entendió? Bueno, esa es la expansión cosmológica, interpretada bajo la teoría general de la relatividad. ¿Ok? Si hubiera otra teoría, quizá esa no sería la explicación, pero igual tiene que dar cuenta de lo que estoy observando, ¿no? O sea, ahí está, creo, la diferencia, ¿no? Entonces, son dos cosas. Una, la expansión cosmológica, el redshift cosmológico, y otra, la posibilidad que un fotón efectivamente modifique su longitud de onda al pasar cerca de un campo gravitacional intenso. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, a lo mejor esta pregunta ya la respondieron y cuando lo hicieron no la entendí muy bien. Es más sencilla que las otras que han estado haciendo. Si no entendí mal, las galaxias no se ven como se veía en la pantalla, es decir, esa explosión de colores que tanto agrada a los ojos. Entonces, supongamos por un imposible que yo pudiera estar en el espacio y no tuviera nada. Entonces yo estuviera enfrente de una galaxia. ¿Qué es realmente lo que yo vería? Bueno, si sales de astronauta aquí afuerita, lo primero que ves, sí ves la galaxia. Claro que ves nuestra Vía Láctea. Lo que ves en realidad es un conjunto de estrellas, zonas más brillantes y más tenues que cruzan el cielo. También lo ves acá abajo, nomás que es mucho más difícil por la luz de la ciudad, por la atmósfera, etcétera. En el espacio se ve mucho más nítido. Ajá, entonces, y la tienes ahí. La otra cosa es, estamos en el hemisferio norte, pero si estuvieras en el hemisferio sur, verías las nubes de Magallanes. Se ven a simple ojo. Y las nubes de Magallanes, en particular la mayor, se ve incluso medio un circulito y una barrita. O sea, es una galaxia de disco chiquita, enana, pero la ves. ¿Cómo la ves? Pues como una manchita, como diría Rafa Costero, un astrónomo que nos dio clase, que ya tendrá 80 años, un pedito celeste. Así decía él. Y lo decía, ¿eh? Este, lo mismo con Andrómeda. Andrómeda en una noche muy, muy clara alcanzas a ver ese pedito celeste, ¿no? Es una manchita alargada que tiene más grande que la luna, nada más que es muy tenue. Es muy tenue porque es la luz de miles de estrellas, pero que están tan lejos que apenas vemos eso, ¿no? Las empiezas a apreciar mejor cuando tomas fotografía y entonces puedes integrar sumar todos los fotones que caen durante un cierto tiempo. Desgraciadamente en nuestro ojo, pues va procesando los fotones mucho más rápido y entonces es mucho menos la intensidad que ves, pero se ven, quizá no se ve con toda esa exposición de colores bonita, pero de que las ves, las ves. Muchas. Y solo para enfatizar, ¿no? Recuerda que el ojo no almacena los fotones, ¿no? O sea, llegan los fotones al ojo, estimulan, el estímulo va al cerebro y eso es lo que ves. La fotografía lo que hace es que a través, digamos, lo que hacía, a través, digamos, de la sustancia, ¿no? Interactuaba y los fotones cada vez con una larga exposición iban incidiendo, el material iba sumando, etcétera. Los dispositivos SD también hacen eso, de hecho son más eficientes, ¿no? O sea, entonces lo que tú tienes al final, las imágenes que ves son realmente la suma de muchos fotones acumulada, ¿no? Acumulada en periodos muy largos de tiempo. Y mientras más tiempo, pues mejor, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Aquí como que nos estamos concentrando mucho en la luz visible. La luz visible efectivamente es lo que hemos visto por siglos de los siglos. Pero si tú vieras a los objetos celestes de nuestra galaxia en otra luz, en rayos X, en radio,
se vería distinta. Y muchas fotografías de color falso que decimos es la combinación que había explicado Charlie, creo. Y pero son colores como elegir como si fueran lo que vemos con los ojos, pero no lo son. O sea, tendrías que tener ojos detectores infrarrojos para que la pudieras ver así. Si tú ves el cielo ahora con un telescopio que vea infrarrojo, que depende desde tierra, es difícil porque es absorbido por la atmósfera, lo verías brillante. Por ejemplo, en la zona de Orión se vería una cosa muy brillante. Cuando aquí tú lo ves y ves, si acaso con telescopio en óptico, en luz visible, las estrellas y la nebulosa de Orión. Entonces, también depende de cómo sea lo que. Más preguntas. Otras Gracias. 20 y nos vamos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, la mitad de la charla la vi en línea y luego me vine corriendo para acá. Entonces, no sé si lo mencionaron o no, pero a mí me gustaría preguntar, ¿en algún momento México tuvo intenciones de tener su propio telescopio espacial? Y si no fue el caso, ¿qué hace falta para que México ponga uno en órbita? Porque los medios para lanzar, para poner objetos en órbita ya existen. Gracias. Un telescopio espacial es un instrumento muy caro. La mayoría de las misiones espaciales, Herschel, Spitzer, el Gaia, el Hubble. Bueno, el Hubble sí fue el Webb es una mayoritariamente dinero estadounidense. Pero en la mayoría de los casos es tanto dinero que se requiere, estamos hablando del orden de, para el Spitzer tal vez cientos de millones de dólares, pero por ejemplo el telescopio Webb costó, si bien me acuerdo, más de 1.500 millones de dólares. Es una cantidad de dinero que México no podría, en este momento no tiene la capacidad para invertirlo en un solo proyecto como ciencia. 10.000, sí, 10.000 millones de dólares. Sí, tienes razón, gracias. Tienen que hacerse entre varios países. Ajá. Sí, México sí, con una buena intención, podría, sin duda, hacer una inversión de ese tamaño, porque te- pon- pondría un nicho para que pudiera desarrollarse la astronomía más rápido en México. Igual pasa con cualquier otro proyecto. Podrías poner un laboratorio de biogenética, podrías poner un centro de medición de cualquier otra cosa que te puedas imaginar, ¿no? Pero lo que pasa es que en nuestro país aún no hemos llegado a esa posición en la cual en los tomadores de decisiones entiendan que la única manera de que un país se desarrolle hacia la prosperidad es por medio, o sea, por medio precisamente de la ciencia. Lo explico de la siguiente manera. Los países ricos, Estados Unidos, las países, el consorcio europeo, Japón, o sea, no invierten en ciencia porque son ricos y les sobra dinero, y entonces dicen, ¿en qué me gastaré mi lana? Voy a tener un telescopio en el espacio, ¿no? No es así. Lo que pasa es que esos países entendieron hace bastante tiempo que la ciencia eventualmente hace logros que se van a transferir hacia desarrollo de tecnología, que esa tecnología va a producir prosperidad. Y entonces, esos países se hicieron ricos gracias a que la ciencia se invirtió en ciencia para que se convirtiera en un motor de desarrollo. Nosotros como país no hemos llegado ahí. Aquí todavía la ciencia está apoyada con un pedacito así de presupuesto. Tenemos muy buena ciencia, mucha, y tenemos gente muy buena, pero para que pudiera realmente convertirse en un motor para el desarrollo del país, tendría que multiplicar por varias veces esa inversión. Entonces, sí, por supuesto que estamos en capacidad tanto humana como de infraestructura y de conocimiento para poder contribuir a una misión de esas. Simplemente lo que falta es ese cambio de mentalidad para poder llegar ahí a entender que esa inversión a mediano y a largo plazo va a ser tremendamente próspera para México y no hemos llegado ahí. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas rápidas. A ver, ¿tres? La primera es... Ahora sí. No, sí. La primera es, bueno, pues se observan mucho las estrellas de otras galaxias, de otros sistemas solares, pero poco
le ponemos atención al sol, primeramente porque si lo vemos, pues nos quema la retina. O no sé, dicen por ahí. Pero al menos yo creo que en el eclipse que pasó este abril, el 8 de abril, sí me dejó muy claro que es bastante importante para los científicos estudiar la corona del Sol. Y lo habían mencionado. Me gustaría saber qué es lo importante que está pasando en esa corona que nos ayuda, bueno, más bien que nos da información interesante. Y la segunda es, ¿qué pasará con la Tierra cuando el Sol pase a ser una enana blanca, independientemente de que nosotros ya hayamos comenzado los viajes interestelares y habitemos o no en la Tierra? Sí, en efecto, el Sol se estudia y se estudia bastante. Tenemos telescopios espaciales estudiando el Sol. Tenemos en Michoacán un telescopio que le llamamos el tendedero porque son antenas son dipolos y entonces son, literalmente parece un tendedero, parecen alambres así horizontales, ¿no? Que estudian en longitudes de onda muy largas el Sol y sobre todo estudian el material interplanetario que está sacando el Sol, el viento solar, ¿no? Esto nos afecta directamente porque cuando viene un pedazo de, digamos, de masa que salió del Sol, se le llama eyecciones de masa coronal, viajan por el espacio interplanetario, llegan a la atmósfera terrestre y pueden afectar las telecomunicaciones, pueden descomponer satélites, o sea, son partículas cargadas muy energéticas que pueden causar daños, ¿no? Ahorita, de hecho, estamos en un máximo solar y estas cosas son más frecuentes y, de hecho, esas son también lo que ocasiona las auroras boreales, ¿no? Entender el Sol nos ayuda también a entender cómo evolucionan las estrellas y a entender los modelos de evolución estelar, ¿no? En particular, hay detalles de la evolución estelar que no es nada fácil modelar. Por ejemplo, cómo se da toda la convección en las estrellas es un problema bien difícil de entender. Y esto puede afectar la evolución de las estrellas. ¿Qué es lo que tú vas a predecir respecto a la evolución de las estrellas? ¿Tu segunda pregunta era? Ah, que sí, cuando se vuelva enana blanca. Bueno, en realidad a la Tierra le va a pasar algo peor mucho antes de que sea enana blanca el Sol. El Sol primero va a ser una gigante roja y entonces la Tierra va a quedar dentro de esa atmósfera del Sol y se va a evaporar todo el agua y se va, digamos, nos vamos a achicharrar mucho antes de que el Sol se convierta en una enana blanca, ¿no? Ahora, suponiendo que estuviéramos un poco más lejos y que no nos afectara, que no se inflara tanto el Sol, pues en términos de masa no mucho. El Sol sí va a perder algo de masa, pero básicamente con la misma masa se va a convertir en una enana blanca y en principio la órbita de la Tierra sería similar, quizá un poquitín más alejada por esta pérdida de masa, entonces hay menos atracción y se tendría que ir a una órbita más lejana. Pero en principio no mucho más que eso, ¿ok? Aunque estás chavo, no te preocupes, esto ocurrirá en unos 5.000 millones de años, así que no vamos a estar acá, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿no? Muchas gracias por la aclaración, así vamos a vivir más tranquilos, ¿verdad? Agradecemos mucho a nuestros ponentes, por favor.